Bueno, en la charla de hoy lo que vamos a hacer es presentar parte de los resultados del proyecto de investigación y de los trabajos que venimos realizando en el yacimiento de la ciudad sito en Paredes de Nava, del que estoy seguro que muchos ya de ustedes conocen. Nos vamos a centrar sobre todo en los resultados de las prospecciones geomagnéticas, que a la postre lo que han revelado es un sistema defensivo mucho más complejo de lo que esperábamos encontrar en un principio y de lo que se revelaba en algunas fotografías aéreas que se habían realizado sobre este yacimiento y sobre otros. Bien, y básicamente la charla de hoy va a tener dos partes, una en la que voy a presentar el yacimiento de Paredes de Nava, contextualizarlo para que ustedes sepan o se puedan ubicar en qué terreno, de qué terreno estamos hablando, de qué tipo de yacimiento es, y luego la segunda parte se centra en la prospección geomagnética, en las bases de ese método de prospección, en los resultados y en la interpretación y estudio de los resultados. Bien, el yacimiento de la ciudad, en Paredes de Nava, se encuentra situado en lo alto de un páramo, a 1,5 kilómetros al noreste de la localidad de Paredes de Nava, en un páramo desde donde se controla la amplia y antigua cuenca de la Nava. Está inmerso en la tierra de Campos, en ese paraje, en ese paisaje llano y amenizado con suaves ondulaciones y pequeños cerros. Bien, esa tierra de Campos está rodeada por páramos. En este caso se ve por el norte, en este color marroncillo, los páramos de Rañas, los montes de Torozos por el sureste, y que llega básicamente hasta el valle del Cea por el oeste. Bien, en esos bordes de páramo es donde se suelen situar y emplazar las grandes ciudades vacceas de esta zona, que, como he dicho, muestran un carácter tremendamente estratégico de control del territorio. Bien, este yacimiento que se encuentra en el pago conocido como la ciudad, yo siempre digo que nunca el nombre de un pago revela lo que esconde en su subsuelo de manera más fiel, y lo que se esconde debajo de esa superficie es una auténtica ciudad vaccea que posteriormente fue romanizada y que seguramente en torno al siglo X aún conservaba parte de los paramentos de algunas de sus construcciones, y que seguramente sea la existencia de esas parietes, de esas paredes, la que da el nombre al núcleo actual de Paredes de Nava, que hasta el siglo X no aparece en las fuentes. Bien, por el flanco oeste, esa ciudad aparece perfectamente, o ese yacimiento, perdón, aparece perfectamente delimitado por esta cuesta de páramo. Aquí lo vemos desde esa parte. Sin embargo, por el lado oriental, ese páramo se extiende también por unas llanuras con ligeras ondulaciones y que, curiosamente, vierte aguas ya a la cuenca del Carrión, que se encuentra a unos 10 kilómetros al este, mientras que por el lado occidental vierte aguas a la cuenca de la Nava. Bien, si por este flanco occidental, está claramente marcado la extensión del yacimiento, las dudas que teníamos y que siempre se han tenido es dónde estaba el límite de ese yacimiento y de esa ciudad por el lado occidental. Era el lado débil, el lado que tenían que proteger, lógicamente. Este yacimiento se conoce y entra a aparecer en la bibliografía arqueológica desde finales del siglo XIX.
sobre todo por la aparición de estas dos piezas, dos teseras de hospitalidad, y en la que, curiosamente, en la que tienen ustedes a la izquierda, ya se cita a un intercatiense, a Aces Licirno, que hace un pacto de hospitalidad con la Civitate Palantina, y este pacto se firma el 4 de marzo, 4 nonas marcias, como aparece en la primera línea. La aparición y publicación, estudio por el padre Fita de esta pieza es lo que sirvió para identificar este yacimiento con la mítica ciudad citada por Plinio como Intercatia. Y es lo que permitió que durante todo el final del siglo XIX y principios del siglo XX se citase este yacimiento con ese apelativo de Intercatia. Bien, estas dos piezas se publican a finales del XIX y despiertan el interés por el yacimiento, e incluso las comisiones científicas del Museo Arqueológico Nacional llegan hasta Paredes de Nava a recopilar información sobre el yacimiento, a la vez que se van formando en ese siglo, a finales del siglo XIX, grandes colecciones de piezas arqueológicas de material procedente de ese yacimiento. La fotocopia que ven en la imagen es una fotocopia de un manuscrito dibujado y escrito por Ramón Ruiz de la Torre, que se dedica a enumerar todas las piezas que conserva y de las que tiene noticias, e incluso a dibujarlas. Aquí vemos dos piezas que se conservan hoy en día en el Museo Arqueológico de Palencia. Aparecen también dibujadas piezas de oro que están en el Museo Arqueológico Nacional. Y esa comisión científica del Museo Arqueológico Nacional es la primera que realiza excavaciones en el yacimiento, pero de esos resultados no se conoce nada, no se tienen noticias de ello. Posteriormente, en 1942, la Universidad de Valladolid vuelve a hacer excavaciones arqueológicas, fruto y motivado por el conocimiento que se tiene de la cantidad de hallazgos y de piezas muy interesantes que han salido de ese yacimiento. Pero el profesor Gratiniano Nieto, después de una campaña de dos campañas de excavaciones en el 1942 y 43, nos dice que el informe que tiene que escribir es muy escaso porque el yacimiento está muy destruido y agotado. Es decir, encuentra muy poquitas cosas in situ. Sin embargo, continúan apareciendo en la bibliografía arqueológica, en publicaciones arqueológicas, piezas muy interesantes publicadas, como estas dos arracadas de oro que publica el profesor Palol en 1963 y que pertenecen a una colección privada, hoy en Valladolid. En el 81, el entonces catedrático de Arqueología de Valladolid publica una extensa colección de fíbulas de bronce que se conservan en el museo en estos momentos, aquí. En el año 87 se publica esta espectacular pieza que es unas cachas de navaja, pero que representan una figura de un gladiador. Incluso en el 1999 vuelven a publicarse, vuelven a aparecer otras dos téseras de hospitalidad de este mismo yacimiento. Creo, si no me falla la memoria, que es el único yacimiento que ha proporcionado 4 téseras de hospitalidad, es decir, 4 documentos jurídicos sobre bronce. Y en el que tienen ustedes a la derecha, vuelve a aparecer citado el término Intercatia. Habla de un turiasonensis, Titus Frontu, que hace un pacto de hospitalidad con el pópulo intercatiense. Bien, estas dos piezas en concreto están en estos momentos en una colección particular y desconocemos su situación y su ubicación. Bien, con esto lo que les quería demostrar es que es un yacimiento muy explotado, un yacimiento que ha proporcionado una rica colección de piezas arqueológicas y que desde siempre en la localidad de Paredes de Nava ha habido un interés
por que alguien se dedicase a estudiarlo. Ya hubo unos intentos en los años 80 y más o menos en torno al 2005-2006 pues se crea una asociación cultural en busca de Intercatia, promovida sobre todo por José Herrero Vallejo y por otros habitantes de Paredes, y son los verdaderos impulsores de que determinados arqueólogos como Javier Abarquero y yo planteásemos en su día un proyecto de investigación y de trabajo sobre el yacimiento, con la intención de redescubrir el yacimiento, de reavivarlo. ¿Por qué? Pues porque así como había aparecido y era muy citado en la bibliografía arqueológica a finales del siglo XIX y principios del XX, en la segunda mitad del siglo XX apenas aparecía citado. En la obra emblemática de Federico Battenberg, de la región Vácea, escrita en 1959, apenas le dedica un párrafo al yacimiento. Y yo creo que era una situación injusta, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que nos ha movido a que volvamos sobre el yacimiento, porque yo creo que se merece un estudio en cierta profundidad. Bien, en esos años, en torno al 2005-2006, nos planteamos un proyecto a largo plazo y realizamos distintos trabajos que hayan sido publicados en algunas partes. Se realizó una topografía minuciosa y detallada del yacimiento para que pudiéramos ubicar las actuaciones posteriores. Realizamos estudios sobre fotografía aérea antigua, estudiamos y encargamos también fotografías aéreas a Julio del Olmo, se hicieron en el 2009 y en el 2007, y ya en ellas, por ejemplo, en esta de la derecha, pues se veían algunas alteraciones por crecimiento diferencial del terreno que nos decían dónde podían ir calles o grandes fosos en esta gran mancha y alargada azul. Bueno, y con estos trabajos pues empezábamos a tener cierta idea de cómo era el yacimiento. También realizamos una prospección superficial de carácter intensivo, es decir, íbamos anotando dónde aparecían cualquier objeto sobre la superficie, y llegamos a dibujar esta extensión del yacimiento. Con la línea azul marcábamos la dispersión de hallazgos, con la línea amarilla marcábamos la concentración de hallazgos de época Vácea, y con la línea roja marcábamos la dispersión de hallazgos de época romana. Daba la sensación ya entonces como esta ciudad Vácea, que fue romanizada, y la extensión de esa etapa de ocupación romana era mucho menor y de menor entidad que la época Vácea. Alrededor del núcleo principal del yacimiento pues aparecían otros focos de dispersión de hallazgos que, bueno, podíamos interpretar como algún barrio, alguna zona artesanal, la necrópolis y demás. Bien, y como un punto más de este proyecto y de estos trabajos, nos planteamos hacer una prospección de carácter geomagnético para conocer realmente la estructura de la ciudad, que podíamos llegar a intuir por algunas fotografías aéreas. Y nos inclinamos por el método geomagnético. Este método, el geomagnético, es uno de los clásicos métodos geofísicos que se emplean para estudiar yacimientos arqueológicos. Lo que hacen estos métodos geofísicos no es ni más ni menos que medir contrastes, anomalías entre las distintas zonas del yacimiento y en el subsuelo bajo la superficie. Es una metodología que no afecta al terreno, no le altera para nada. Y es uno de los elementos que no fuimos capaces de explicar a los dueños de unas fincas del yacimiento y que no nos dejaron terminar nuestro trabajo, y por eso en el borde sur del yacimiento no conocemos
cómo se desarrollaba ahí, cómo cerraba la muralla por ese lado. Bien, son métodos ya empleados desde mediados del siglo XX. Algunos métodos como el nuestro, el magnetismo, son métodos pasivos, es decir, no se dedican únicamente a medir una serie de alteraciones que hay en el subsuelo. Otros son activos porque envían una energía a través del terreno, los eléctricos. Es de los más comunes con el georradar. Unos mandan una señal eléctrica y en función del tiempo que tardan desde un polo emisor hasta el receptor, pues se dibujan un cuadro de alteraciones. Se utilizan también geófonos que emiten ondas y es un tipo de metodología sísmica, y lo más conocido es el radar o georradar, que lo único que hace es medir unas ondas que envían verticales o de radiofrecuencia en sentido vertical y miden cuánto tiempo tardan en ser recibidas. Bien, la magnetometría lo que se basa fundamentalmente es el medir las variaciones del campo magnético terrestre. El magnetómetro, el aparato, mide unas señales débiles que son las propias que tiene el terreno y las propias que tienen los materiales que hay en el subsuelo. Y también mide otras señales fuertes, que denominamos así, porque lo que miden es el magnetismo remanente, que son alteraciones sobre el magnetismo propio de esos materiales provocadas generalmente por el fuego. Básicamente lo que nos proporciona este aparato al final es una imagen en blanco y negro, una especie de radiografía. Y lo que más difícil resulta de saber es, o distinguir, mejor dicho, es el ruido magnético. Las alteraciones que no son provocadas por los objetos que hay en el subsuelo. Bueno, en definitiva, lo que mide este aparato es el magnetismo que hay en el subsuelo, tanto del terreno como de los objetos. Si en el subsuelo no se encuentra, ese subsuelo no está alterado generalmente por efectos antrópicos, lo que está midiendo es realiza una medición homogénea y uniforme en toda la superficie, con lo cual la imagen que nos traslada es una imagen gris, plana, sin alteraciones. Cuando empezamos a ver que hay manchas blancas, manchas mucho más negras, más oscuras, ya empezamos a descubrir que hay alteraciones, generalmente antrópicas, y que suelen asociarse a los fenómenos de carácter arqueológico, o que se estudian con metodología arqueológica. Bien. El magnetómetro que se ha utilizado en Paredes de Nava es de cesio, es decir, emplea dos núcleos de cesio porque es mucho más sensible que los antiguos que medían que eran de protones. La rapidez con la que se trabajaba era más o menos que nos permitía cubrir 1 hectárea, hectárea y media por día. Tenía una sensibilidad de 20 picoteslas y de 10 megahercios y toma 10 datos cada 50, o realiza 10 mediciones cada 50 centímetros. Y llega a tener una precisión, conseguir una penetración en el subsuelo mayor que los anteriores de protones, e incluso el profesor Becker, que es el que realizó la prospección en Paredes, llegó a localizar cámaras funerarias a 5 metros de profundidad en Irak. Bien, eso es el que hemos utilizado en Paredes de Nava, pero este otoño pasado hemos realizado otra prospección similar
en un yacimiento muy parecido, en Osorno, entre Osorno y Megal de Fornamental, en Burgos, conocido o asimilado al yacimiento de Desóbriga, y ahí se ha empleado un magnetómetro también de cesio, pero que utiliza distintos avances, y en vez de tener 2 sensores, llevaba 16 sensores, y en vez de ser tirado a mano, era tirado por un vehículo a motor, y en 3 días únicamente se consiguió cubrir una superficie de 22 hectáreas. Los resultados han sido muy similares y parecidos, y entonces también son buenos trabajadores la empresa alemana que trabajó en Osorno. Bien, esto es básicamente las imágenes que nos ofrece un magnetómetro. Está especialmente indicado para zonas llanas. No puede utilizarse con vegetación arbustiva, es mejor emplearlo sobre terrenos compactos, y lo que mejor nos van a medir son zonas donde ha habido un intenso calor. El método tiene limitaciones, como las alteraciones magnéticas circundantes, vallados eléctricos, líneas de alta tensión, huertos solares, vías del tren cercanas y demás. Y estas limitaciones también están siendo mitigadas por los avances técnicos. Cuando empezamos a trabajar en paredes de Nava, tanto el prospector como los ayudantes no podían llevar nada metálico encima, y en Osorno, como han visto en la imagen anterior, era un quad, un vehículo a motor, el que estaba tirando de los sensores. O sea que todo esto va variando. Pero lo que más nos interesa es destacar esa visión miope que nos puede dar estas imágenes. Una visión miope porque una alteración, una zona o unos elementos con una fuerte alteración magnética, con un magnetismo muy grande, como puede ser un horno, por ejemplo, nos puede dar una señal, una imagen muy grande, y distorsiona las dimensiones reales del evento que hay en el subsuelo. Y luego también hay otro problema, que varios artefactos superpuestos pueden ofrecer una señal ampliada y amplificada única, y no vamos a saber diferenciarlo desde la superficie. Esta metodología se ha empleado en varios yacimientos. Aquí, por ejemplo, en la parte superior de arriba, pues es una magnetometría de las lagunas de Villafáfila, un yacimiento que excavó Javier Abarquero. Las de abajo es un yacimiento de recintos de fosos de la Edad del Bronce, en Matallana, Valladolid. La experiencia de Osorno, en Soria, en Ambrona, se ha trabajado también. En la Pars rústica de la Olmeda también se ha realizado este trabajo, y curiosamente lo hizo la misma empresa con la que trabajamos en Osorno, es decir, que es una metodología bastante empleada, pero que siempre recomiendan los técnicos que vienen a hacerlo, es que lo ideal sería combinarla con otras técnicas. Bien, en esta imagen vemos a nuestro amigo Becker, que es el profesor ya jubilado del Instituto de Geofísica de la Universidad de Múnich, y también del Departamento de Prospección Arqueológica del gobierno bávaro de Alemania, que es el que durante 3 veranos nos acompañó en Paredes de Nava, 2009, 2010 y 2011. Bien, con la metodología que emplea Helmut, lo que necesitábamos era dividir el terreno en cuadrículas de 40 por 40 metros. Cada cuadrícula se marcaba por una estaca de madera que era numerada y georreferenciada, es decir, debíamos de conocer las coordenadas geográficas absolutas para luego poder montar las distintas imágenes y luego superponerlas sobre el terreno. Las 2 estacas
las 4 estacas que delimitaban cada cuadrícula de 40 por 40 metros se unían por unas cuerdas que estaban marcadas, que llevaban unas marcas cada metro. Cada metro se tiraban otras cuerdas de carácter secundario que lo que marcaban eran las calles por donde el prospector tenía que pasar el aparato, con una velocidad uniforme. Más o menos venía a conseguir 32.000 mediciones por cuadrícula de 40 por 40 metros. Y el prospector andaba 1.600 metros por cuadrícula. Y más o menos llegaba a cubrir una superficie cada día de hectárea, hectárea y media. O sea que nuestro amigo Helmut andaba al día más o menos 16 kilómetros. Bien, los datos que recoge el magnetograma luego los pasa a varios programas informáticos donde vuelca esa información, esas mediciones se vuelcan y nos proporcionan una imagen de cada cuadrícula de 40 por 40 metros que luego debía de solaparse con el resto de cuadrículas que se habían hecho ese día o que se hacían en otras jornadas de trabajo, y luego se georreferenciaban con algunos de los programas cartográficos que se emplean, GeoProSAR, y se aplicaban otros programas para reducir de ese ruido magnético del que les hablaba antes, para afinar las mediciones. Y, por último, aplicaban también otra serie de filtros de carácter más fotográfico para reducir, aumentar contrastes y demás, para que las evidencias fuesen más claras y nos ayudasen a los arqueólogos a trabajar. Y este es el resultado que se obtuvo tras 3 años de trabajo en el yacimiento, y los resultados van a ser expuestos por Javier Abarquero. Bueno, pues como os ha comentado Javier, la imagen que nos proporciona el prospector es un magnetograma, una especie de radiografía del subsuelo. En el caso de Paredes de Nava, el hecho de que Helmut sea también arqueólogo, pues nos ayuda en parte porque él mismo nos da pistas y nos da pautas para poder interpretar. La labor del arqueólogo, de los arqueólogos, una vez que tenemos este plano, es la de leerlo correctamente y lo más acertadamente posible. Y tenemos una serie de indicaciones que él nos hacía y que vamos a ir desgranando un poquito a poco. Este sería el plano limpio, el plano de la ciudad de Paredes de Nava, en el que a primera vista ya vemos algo fundamental de lo que ya había hablado Javier. Tenemos el páramo, el borde del páramo en este sector, en el sector occidental y sur, por aquí. Toda esta es la zona que no nos dejaron entrar para prospectar, estas parcelas. Y hacia donde no había cortado, hacia donde no había laderas, era donde teníamos que buscar el límite de la ciudad. Pues parece que, por fin, queda claro. Hay dos líneas que consideramos 2 líneas defensivas. Un recinto, el recinto defensivo interior, que es el primero que localizamos. Creíamos que solo había uno, era lo habitual, lo lógico, pero al seguir las prospecciones apareció este otro segundo recinto. Ahora vamos un poco deprisa y después nos detenimos. Identificamos también la existencia de puertas, de cortes en esos recintos por donde se entraría a la ciudad. En el espacio intermedio, una serie de alteraciones magnéticas muy fuertes que creemos corresponden con torreones o con bastiones defensivos en relación a las puertas del sistema defensivo. Y por último, en el interior, dentro del recinto interior, una serie de viales, calles y algunos edificios. Y toda esa serie de puntitos negros que no nos vamos a entretener mucho en ellos, pero creemos que se corresponden con los hogares o los hornos domésticos de las viviendas. Si empezamos por el sistema defensivo, que es lo que más llama la atención y lo que nos entretiene en este día de hoy, pues este es el magnetograma del primer año. 2009, en verano se hace la prospección, nos transmiten los resultados en otoño y vemos esta serie de alteraciones. Habíamos pensado prospectar en línea recta, pero al aparecer aquí estas anomalías, pues se prospectó también esta zona. Y ya veíamos
al menos algo que parecía un sistema de fosos. Llevándolo al terreno, se corresponde con esta zona del yacimiento, es decir, la zona norte, ¿no?, donde se encontraría ese cierre, que coincide con esa sombra de la fotografía aérea, la sombra de la fotografía aérea que veíamos aquí, la fotografía de Julio del Olmo. Y que, por suerte, ese mismo año, en otoño, en noviembre creo, ¿no, Carlos?, se empezó a excavar el recinto defensivo de Pintia. El recinto defensivo de Pintia, estábamos oyendo que lo estaban excavando y que les estaba saliendo la muralla, los fosos, y sale en el periódico esta imagen que es un esquema ideal de lo que estaban encontrando en Pintia y que a nosotros nos recordaba bastante a lo que acabábamos de descubrir por el magnetograma. Parece que incluso por dimensiones, 37 metros ponía aquí contábamos más o menos eso, 40 metros, nos recordaba bastante. Los argumentos para defender que eso era una muralla estaban claros, ya teníamos un buen punto de partida. Esto es un esquema posterior de la muralla de Pintia, donde aparece ya la berma, que en la otra zona no aparecía. Por lo tanto, con esa base continuamos las prospecciones y al final de los 3 años tenemos este plano con los 2 recintos defensivos. En el interior, marcado por las flechas, como veis, y lo vamos a describir someramente un poco. Tenemos una longitud de este primer recinto en torno a los kilómetros, 1.100 metros, ¿no? 1.100 metros de longitud. Y su anchura, que oscila, pero no demasiado, pues podría alcanzar, como hemos dicho, los 40 metros. Está alterado por el camino. Este es un camino que atraviesa el yacimiento y, como veis, pues probablemente haya afectado a gran parte del recinto. Y en cuanto a los elementos, ayudados por la interpretación de Helmut Becker, pues vemos que existiría un muro delantero, probablemente de tierra y de madera, y que parece que no está quemado, y por delante se desarrollan un sistema de un doble foso, aquí habría 2 fosos, pero que en la zona norte incluso podían llegar a ser 3. Esta es la interpretación que en principio hacemos. Por delante se desarrolla todo este espacio, que no tiene la misma distancia, pero que tendría entre 50 y 130 metros de anchura, y en el que las alteraciones son solo estas grandes manchas, esas manchas que vamos a identificar como posibles edificios de control. Y el segundo recinto, por delante, tendría una longitud mayor. Como veis aquí, no llegamos al final por ese problema que tuvimos, que no nos dejaron entrar, pero continuaría por fotografía aérea y por el microrrelieve, pues parece que llega hasta aquí, justo hasta el borde del páramo. Las murallas, como veis, cierran el yacimiento y van a morir al borde del páramo. Pues tendría unos 1.500 metros de longitud y una anchura un poquito menor, una anchura que podría ser de 30 metros. El muro delantero de este segundo recinto podría estar hecho con tierra y postes de madera quemada. Os señalo ahí porque en esta foto podéis ver en un detalle ampliado cómo se identifican claramente esos postes, quizás una doble hilera de postes, por lo que podríamos estar hablando de una muralla de tipo europeo en la que entran en juego un entramado de postes y piedra o adobe. Eso de momento no lo tenemos muy claro. Y por delante, pues un doble foso. En el espacio intermedio es lo que os comentaba de esas anomalías, que son grandes, de grandes dimensiones, y que parece que fueron quemadas y por eso ofrecen una anomalía tan intensa. Serían probablemente torres de control. Se asocian a las puertas y tendrían unas dimensiones que podrían alcanzar hasta los 80 metros de lado. Esta podría ser redonda o circular, pero esta otra, por ejemplo, tiene un aspecto más recto, ¿no? Parece que pudiera ser cuadrangular. Si seguimos adelante, y como un pequeño detalle, para que tengáis en cuenta, en este extremo del páramo, esta pequeña lengua, que es como un avance del páramo, hemos observado otro pequeño foso, la posibilidad de que estuviera cerrado por una
más que foso, zanja o una empalizada. Quizás, delimitando este espacio, no nos atreveríamos a decir que una acrópolis, pero probablemente un barrio o sí un lugar de refugio. Otros aspectos, otros detalles que hemos encontrado en el magnetograma son las puertas. Ahí vemos las puertas del sistema defensivo interior, la puerta norte, una puerta en embudo, claramente para dificultar el acceso y el ataque. Ahí os señalo la puerta sureste, esta sería la puerta este sería probablemente la principal, y esta es la puerta sur, que no la hemos detectado del todo por la falta de prospección. Pero aquí el muro se interrumpe y hay una calle que entra. En esta puerta os la señalo, la puerta sureste, para que veáis el detalle, cómo tiene dos grandes anomalías magnéticas a los lados que podrían corresponderse con con luminarias, con hogueras que identificaban y señalizaban las puertas. Ahí hemos identificado dos pequeñas entradas, mucho más estrechas, poternas o portillos para acceso a pie, y en el recinto exterior puertas que se corresponden con las del interior, la sur, la sureste, la este, y en el norte una puerta muy curiosa con dos flancos también y con dos marcas muy intensas, a lo mejor dos postes, dos quicios, que, al contrario que las otras, no se corresponde con la puerta principal interior, con lo cual habría que hacer un quiebro, a no ser que la puerta sea esta, pero es demasiado ancha. En cualquier caso, tanto esta como esta están protegidas por delante por un foso. Y los viales, calles y edificios, pues si os pongo estas imágenes, podéis ver que por diferencia de las anomalías magnéticas, a ver, ¿qué me he pasado? Se identifican estas calles que son irregulares de tipología claramente indígena. Una que comunica las dos puertas norte y sur, otra que viene de la puerta este y una ramificación. En cuanto a los edificios, todas esas manchas creemos que se corresponden con edificios y os voy a señalar este edificio central, cuadrangular, y que probablemente se corresponda con un edificio ya de época romana, quizás la plaza central, el foro. Hay otros edificios, mirando y haciendo un sobreesfuerzo se ven más, pero bueno, no nos vamos a detener. Y en cuanto a la extensión de la ciudad, pues tenemos ahora los datos necesarios para medirla. En otros lugares, pues se mide solo por la extensión de los hallazgos, y eso suele ser peligroso porque se incluyen escombreras y cenizales que no son estrictamente urbanos. El recinto interior tiene 28,5 hectáreas, la de Padilla tiene 25, ¿no? O sea, estamos en una ciudad de esas dimensiones, pero si añadimos las dimensiones de la muralla nos vamos a las 34 hectáreas, y si incluimos el segundo recinto nos vamos a las 54,5 hectáreas. Es decir, estaríamos en una de las ciudades probablemente de las más grandes del territorio vacceo. En cuanto a la delimitación del marco cronológico de la muralla, pues nuestra hipótesis, claro está, es que se trata de una muralla de época vaccea. No creemos que corresponda al grupo Soto, porque el yacimiento en época del Soto, que también hay, de la primera del Hierro, es muy pequeño, solo se restringe al borde del páramo. Y entonces creemos que es de época vaccea por varios argumentos, pero el principal, sobre todo, es la coincidencia de esa línea de concentración de hallazgos vacceos, de la que os ha hablado Javier, que es una prospección hecha antes de la prospección geofísica, o sea que no se puede decir que esta la hubiéramos pintado luego a nuestra conveniencia, coincide con bastante exactitud con el recinto interior, ¿no? Entonces, es un argumento bastante poderoso para identificarla con ese momento. Pero bueno, también es verdad que estamos ante una muralla de un trazado claramente indígena, con la curva, que es curva, que no tiene muros rectos, que se adapta al terreno y que se corresponde con estos viales también, que son de tipología claramente indígena. El momento concreto en el que se pudieron construir estas murallas es más difícil de acotar. Podemos hablar de dos propuestas. Podría datar de la primera mitad del siglo II, de ese momento en el que el territorio celtíbero se ve involucrado en el clima bélico de las guerras celtíberas, y por ejemplo, la campaña de Lúculo, que es en el 151, en ese periodo, cuando necesitarían un refuerzo de las ciudades. Pero también no podemos descartar que se corresponda con la época sertoriana, entre el 82 y el 72, cuando en la meseta, en la península en general, pero en la meseta en particular, se desarrolla la guerra civil romana entre Sertorio y Pompeyo, ¿no? Muchas de las ciudades vacceas se alinean con Sertorio
y Pompeyo ataca muchas de estas ciudades. Pues no podríamos descartar, porque pese a que ya es un escenario de conquista, sigue siendo un escenario, un momento y una cultura todavía indígena, es decir, Bactrea. Y también proponemos que se trata de un conjunto unitario, que las dos murallas se realizan al mismo tiempo o pertenecen a un mismo proyecto, a una misma idea. Creemos que es unitario porque, bueno, son concéntricas, como veis no hay una superposición de una muralla sobre la otra. La primera muralla, la interior, nunca se ve amortizada, no hay calles que se dispongan por encima, solo que atraviesen los portillos o las puertas. No hay viviendas que estén por encima. A través del magnetograma no se observan, porque el espacio intermedio, ya lo hemos visto, el espacio intermedio, el espacio intermedio está vacío de lo que son hallazgos, anomalías de habitación, estos pequeños hornos o pequeños hogares. Solo existen las anomalías que se refieren a los torreones, a esos grandes edificios. No hay tampoco calles más que las que atraviesan de puerta a puerta. Es decir, es un espacio vacío, es un espacio de defensa, ideado únicamente para proteger la ciudad. Por lo tanto, creemos que se trata de un conjunto unitario. Y también, sobre todo por esto, es la puerta sureste, que nos da muchos datos, en la que vemos cómo el muro del recinto exterior gira en la puerta con continuidad, sin solución de continuidad, y comunica con los fosos o con los elementos defensivos del recinto interior. Bien, pues ¿qué aporta todo esto, todos estos datos que hemos dado, al conocimiento de la poliorcética Bactea? La poliorcética, la hemos mencionado varias veces, es el arte de defender y de atacar plazas fuertes. Y las ciudades bacteas debieron tener, en su mayoría, murallas. Lo que pasa es que se ven mucho menos que en otros casos. Estamos ante un paisaje en el que la percepción de las murallas a simple vista es mucho menor que en otros territorios, como puede ocurrir en el territorio cántabro, en el Betón. Ahí tenemos un ejemplo. En la diapositiva de arriba estamos en Paredes de Nava. Probablemente los prospectores estén pateando por encima de la muralla y en superficie no hay evidencias, no se ven claramente. Algo completamente distinto a lo que ocurre en esta imagen, como veis. Esta es una imagen de Arrabalde, del castro de las Labradas de Arrabalde, Castro Astur. Este espacio no ha sido excavado y, sin embargo, a simple vista ya vemos que hay una anomalía, vemos el derrumbe de la muralla. Eso no ocurre en las ciudades bacteas, en la mayoría de las ciudades bacteas. En la Mesa de Miranda, en territorio Betón, vemos piedras hincadas a simple vista, y en el Bernorio, pues esa imponente masa y un paseo por la superficie, ya observas mirando con detalle esas irregularidades, esos fosos y esos posibles derrumbes de la muralla. En el territorio bacteo no ocurre por dos razones, creemos que por dos razones. Primero, porque probablemente los materiales constructivos que se utilizan para erigir esas murallas son mucho más lábiles que en los otros casos. Se utiliza el adobe, se utiliza la madera, y eso es mucho más susceptible al paso del tiempo y a los procesos postdeposicionales. Se elimina con mayor facilidad. Y luego hemos de tener en cuenta que nos encontramos en un terreno, en un espacio tradicionalmente agrícola, que al cabo de secularmente se ha cultivado y la maquinaria agrícola ha ido eliminando o disimulando todas esas evidencias. Bueno, sin embargo, como ha dicho Carlos en la presentación, las murallas sabemos que existen por las fuentes clásicas. Apiano nos las menciona las de Coca, las de Intercatia, las de Palantia. Las de Palantia se queman en el conflicto sertoriano. Lo sabemos luego, ya bastante más tarde, hasta los años 90 del siglo pasado, no se empiezan a hacer fotografías aéreas específicas para este conocimiento, para este caso. Con las fotografías aéreas de Julio del Olmo, ahí tenemos la de Viminatium, con dos fosos que cierran ese espigón de páramo con la ciudad, y lo sabemos por la excavación de Pintia a partir de 2009 y con las experiencias geofísicas y magnéticas de Paredes de Nava y recientemente en de Sóbriga. Vamos a hablar un poco de algunas murallas bacteas. La que mejor conocemos es la de Pintia, y estando aquí Carlos, luego si queréis hacerle alguna pregunta, pues os podrá contar en detalle más cuestiones sobre la misma.
Yo he traído estas fotografías, ahí vemos en la fotografía aérea con infrarrojo, ya se veía claramente el límite de la muralla, tiene 1 kilómetro de longitud, cierra el poblado o el núcleo urbano contra el río, utiliza el río como defensa natural al norte y lo cierra por el resto de los flancos. Esta es una fotorestitución o interpretación de Julio del Olmo con los viales internos. Con la excavación sabemos que tiene un muro, aquí se ve, de piedra, forrado de piedra al exterior. El muro tiene 7 metros de anchura, está relleno de adobes. Creo que conserva una altura de 1,5 metros, ¿no? 1,30 m. Y tiene un bastión, o la base de un bastión de adobas, que son adobes grandes, que llaman allí, en esa zona llaman adobas. Pero lo que más nos llamaba la atención, o para comparar con la nuestra, era el sistema de fosos que se excava. Ahí están los 3 fosos, de distinta profundidad y anchura, separados por resaltes, con el fondo empedrado y con estacas. Ahí en el esquema que os he puesto antes, y la relación que creemos tiene con paredes de nava. Estamos convencidos de que si excavamos nos va a salir algo muy parecido. Otros ejemplos, ya os digo que he traído unos pocos solo, los más conocidos, los más llamativos, es el de Valoria la Buena, el del poblado de Las Quintanas. Es un poblado parecido al de Padilla, al de Pintia, porque también cierra, la muralla cierra el núcleo urbano contra el río, en este caso el Pisuerga. Es un poco más grande, creo, de longitud, alcanza los 2 kilómetros, y tiene una anchura que creo que puede alcanzar entre 40 y 80 metros. En el caso de Las Quintanas, entre 40 y 80 metros. La mayor parte del recorrido se identifica claramente por fotografía aérea, Un muro, probablemente de piedra, y un foso. Pero aquí, en esta zona, como veis, hay un doble foso. Es la zona de la entrada, una entrada que además, como veis, es en esviaje. Está solapado este muro con este y obliga al atacante a entrar exponiendo su flanco derecho, el flanco más vulnerable porque es donde se lleva el arma. Aquí se lleva el escudo, aquí se lleva el arma. Es el flanco más vulnerable. Por lo tanto, sería mucho más fácilmente abatible desde ese punto. Otro caso muy espectacular es el de la Palantia prerromana, en Palenzuela, que está muy poco estudiado, pero que en fotografías aéreas y en la fotografía del SIPAC se puede identificar claramente la muralla que recorre todo el llano. Por aquí hay unas huellas que ahora veremos un poco más detenidamente, que tendría hasta 60 hectáreas de superficie y que sube al cerro, a la Cuesta de la Horca, delimitando una pequeña acrópolis, con estos 2 muros, como veis ahí, 2 líneas que bajan otra vez al llano. Este sería un poco la interpretación de esta gran ciudad, de Palenzuela. Y aquí un detalle de esta zona, donde se ven esas líneas, donde vemos también un sistema de protección complejo. Se habla posiblemente de 2 murallas y varios fosos, pero no podemos estar seguros todavía. Y también de una entrada en esviaje. Otros ejemplos, ya más rápidamente, pues esta es una fotografía de la Cuesta del Mercado, un poblado satélite de Coca, donde se identifica un foso en fotografía aérea. Esta es una fotografía del SIRPAC de Bertavillo, donde el yacimiento, que se encuentra fundamentalmente aquí, contra el páramo, también contra el borde del páramo, tiene un posible foso en la zona norte, precisamente también la más accesible, donde no hay grandes cortados. En definitiva, ¿qué puede aportar los datos que nosotros tenemos de la ciudad a la poliorcética vaccea? Bueno, pues parece que podemos seguir hablando de esa complementariedad con la posición topográfica, pero vamos a empezar ya a dar más valor a los elementos arquitectónicos y a los elementos artificiales, tanto por los datos que nos está ofreciendo la excavación de Pintia, como por lo que nos ofrecen los magnetogramas. Ya vemos que los elementos artificiales tienen bastante potencial, bastante complejidad, con lo cual ya no dependen, sí que dependen o se adaptan al territorio y a las condiciones topográficas, pero tienen capacidad suficiente como para erigir grandes murallas que solventen los lugares donde no hay defensa natural. Como propuesta de futuro, como un primer paso para identificar diversos modelos defensivos de época vaccea, yo planteo aquí estos 2 modelos, estos 2
dos fórmulas. Sería la de Padilla, donde el recinto artificial cierra contra un río, similar a la de Valoria, por ejemplo, y la de Paredes, donde el recinto artificial cierra contra el cortado, contra el borde de un páramo, que también se repiten de Sóbriga o Bertavillo, por ejemplo. Ya podemos hablar con más facilidad de paramentos múltiples. En Paredes tenemos paramento múltiple, en Osorno también lo tenemos, sin duda, en Palenzuela, y que puede que sea acorde a la importancia de la ciudad. Cuanto más importante es la ciudad, pues es más probable que tenga varios paramentos, o que el paramento, si es uno, tenga más complejidad, tenga varios elementos añadidos uno a otro. Podemos hablar ya de un modelo Pintia, no lo sé. Podemos hablar de esos 40 metros que se repiten en Valoria, en el recinto simple de Valoria, en Pintia, en Paredes de Nava. Podríamos empezar a sospechar que hay un modelo. Podemos hablar de las puertas, de la existencia de puertas grandes y de puertas pequeñas o poternas para el tránsito a pie, que se sitúan en puntos estratégicos y que en algunos casos están protegidas por fosos. También de los torreones, esa torre que se identifica someramente en las excavaciones de Padilla, que está arrasada, puede que la encontremos también en Paredes de Nava. Y podemos hablar de las empalizadas de postes, de esas empalizadas de postes que en ese detalle que os he puesto podrían estar delimitando el muro y reforzándolo por los dos flancos. En definitiva, podemos hablar de un modelo peculiar de poliorcética váctea distinto, relativamente distinto al que está dándose en otros territorios periféricos de la meseta. No tenemos aquí, no se han visto, no se han documentado todavía campos de piedras hincadas. No tenemos murallas de cajones, murallas de módulos, que se hacen por módulos independientes, solapados o pegados unos a otros. No tenemos muros rectos, se trata de muros curvos, la mayoría irregulares. Y tampoco tenemos murallas en cremallera, estas que se van retranqueando. Son sistemas defensivos que parece que en el territorio vácteo no los tenemos. Las características de la poliorcética váctea pues serían, en primer lugar, sus grandes dimensiones, que son acordes con las grandes dimensiones de las ciudades. Estamos hablando de ciudades muy grandes, más grandes que en otros puntos de la geografía meseteña, de la periferia del centro. Una mayor anchura, esas anchuras que estamos viendo, que alcanzan los 40 metros en Pintia, que en Paredes en conjunto podrían llegar a más de los 200 metros. Esa anchura, a más de 200, a 180 como mucho, vaya. En Paredes, por ejemplo, aquí tenemos 120, sería la zona más estrecha, uniendo los dos recintos, 140 en la puerta este, pero que alcanza los 180 en la puerta norte. En el Congreso de Fortificaciones de la Edad del Hierro, en el que hemos acudido la semana pasada, se planteaba, porque parece que se repite en otros puntos de la península, estas distancias, se planteaba el porqué de estas distancias y en relación o en virtud, debido a qué tipo de armas arrojadizas se establecían o se construían estas murallas tan alejadas un muro de otro. Y se hablaba de la utilización por parte del atacante de proyectiles de honda. Los honderos, también en el ejército romano existen honderos, utilizaban unos glandes de plomo que son en forma de uso o en forma ovalada, que tienen diferentes medidas, pero que con experiencia y bien lanzados pueden alcanzar más de 100 metros de distancia, con lo cual estas murallas salvarían ese ataque, podrían minimizar el impacto de esas cuadrillas, de esos ejércitos de honderos, aparte también de otro tipo de armas. Bien, lo digo porque es una novedad que se planteó en el Congreso recientemente. Otras características, pues es la de la línea continua. Estamos hablando de murallas que no se interrumpen por módulos, sino que son de línea continua y que son curvas, irregulares, como hemos dicho, y pongo ahí sin bastiones, es decir, hemos visto que hay torreones, que tenemos torres que defienden puertas, el bastión encontrado en Pintia, pero en el magnetograma y en la fotografía aérea parece que no se distinguen bastiones colocados de forma periódica a lo largo de todo el perímetro de la muralla. Pero bueno, quizás sea demasiado pronto para decirlo. Y bueno, lo que sí que está claro es que hay una alternancia de elementos. Muro,
fosos, empalizadas, resaltes. Hay una serie que van entorpeciendo el ataque. De eso se trata, de entorpecer cuanto más posible el ataque del enemigo. Se mezclan, en definitiva, varias tradiciones. Las tradiciones locales, algunas influencias externas, con los condicionantes naturales, y tiene mucho que ver también el componente ideológico, lo que significa para los bacceos una muralla. La herencia soto es muy importante y a ella podemos atribuir quizás el uso de fosos, el uso de los adobes, de la madera, también los paramentos múltiples. En la herencia soto se incluye también la tradición celta, la tradición centroeuropea, por así decirlo, y quizás también esas murallas en las que se utilizan las empalizadas de postes para reforzar o para hacer entramados mucho más resistentes. Esas murallas que son muy habituales en el centro de Europa. En cuanto a la herencia soto, cada vez son más los yacimientos de tipo soto de la primera del Hierro que se conocen, donde se encuentran murallas. Ya las conocemos en el Soto de Merilla, en Manganeses de la Polvorosa, en Zamora y en algunos otros sitios. Bien, pues a esa herencia habría que añadir algunas influencias externas, quizás llegadas desde el Mediterráneo. Ha hablado Carlos de una poliorcética de origen helenístico, a la que podríamos atribuir la presencia de torres, las puertas en esviaje, los fosos delante de las puertas y quizás esas medidas que se van a repetir o que van a ser como establecidas por canon. Bueno, como digo, todo ello todavía condicionado por los elementos naturales, por las vaguadas, por los bordes de páramo, por los ríos y por la concepción que tienen los bacceos de las murallas. Para terminar, quería mencionaros hablar un poco de esa dimensión simbólica de las murallas bacceas en general y de la de Paredes de Nava en particular, de las particularidades que podría tener. Bueno, no digo nada nuevo, sí expongo que una muralla no es solo un elemento defensivo. Todos los autores, todos los investigadores que se dedican a este tema saben que aparte de que la muralla defienda de enemigos, proteja a los que viven dentro de los ataques que pueden venir de poblados, de etnias vecinas, de ciudades vecinas incluso en algunos momentos, pero en este periodo que estamos tratando, sobre todo del agresor romano, del invasor. Pues además de eso tienen otros valores, el valor activo como contenedor. La muralla diferencia lo urbano de lo salvaje, da un estatus, una categoría a los que viven dentro, son los ciudadanos, los quivitates, los que viven en la quivitas, y los va a dar esa especie de estatus, ¿no? Esos dos elementos. Pero además es para los habitantes de la ciudad un símbolo, una marca, una carta de presentación entre enemigos y amigos, ante todo el que se presenta delante de sus puertas. Identifica a la ciudad por sus murallas. Y cuanto más grandes, más llamativas sean, mejor, más poderío va a presentar ante el recién llegado. En el territorio bacceo, en general, en la Tierra de Campos en particular, y en Paredes de Nava también, más concretamente, quizás esa carta de presentación, esa monumentalidad que le quiere dar a la muralla, tiene que llevar un sobreesfuerzo, un esfuerzo añadido para suplir la monumentalidad que el paisaje les niega. En otros lugares, hemos visto Montevernorio, a la altura que se ubica unas murallas ya son llamativas de por sí. Incluso dentro del territorio bacceo, la Acrópolis de Palenzuela podría ser mucho más llamativa. Pero en Paredes, si tú vienes por el este, como ha dicho antes Javier, no hay un relieve que lo diferencie. Por el otro lado sí, por el oeste sí, pero por el este no hay un gran relieve. Entonces puedes llegar hasta la ciudad sin darte cuenta. Entonces las murallas debieron tener un esfuerzo mayor para que fueran de mayor empaque, para que llamaran más la atención, ¿no? Creo que tuvieron que tener un esfuerzo añadido. Y ese esfuerzo añadido les sirve también, por último, para identificar la muralla como la marca de propiedad de un territorio, de un amplio territorio de explotación. El territorio que esta ciudad, que hemos dicho es tan grande, que hemos dicho tiene unos hallazgos arqueológicos tan impresionantes y que debió tener un potencial humano y económico muy, muy, muy desarrollado, pues debe enseñorear todo un espacio alrededor. Vemos que las otras ciudades bacceas están bastante lejos,
que son divisables desde Paredes de Nava, además. Y en un sistema como el Bacceo, donde las ciudades, la importancia entre las ciudades no se dirime fácilmente, porque no hay aldeas, no hay muchos poblados satélites que pertenezcan a uno u otro, a otra ciudad, pues una manera de dirimir, de diferenciar cuál es más importante podría ser precisamente su muralla, la potencialidad y el desarrollo de sus murallas. Pues en este caso creemos que la complejidad y la espectacularidad de las murallas de Paredes de Nava, que la debieron tener, estaba al servicio de esa marca de territorio. Sería un exager civitate, sería la marca de propiedad de la ciudad de Paredes de Nava. Por eso, cuanto más grande, más poderío mostraría ante los extraños. Y nada más, muchas gracias por su atención y estamos a vuestra disposición para las preguntas que quieran hacer.